Aparte del control de calidad, tenemos que asegurar que el modelo se haga bien y hay que prevenir errores y defectos en estos modelos, al fin de evitar problemas al entregar al cliente estos modelos. ¿Ok? Por eso es que tenemos que asegurar que estos modelos sirvan para la construcción en primer lugar. ¿Cómo aseguramos? Tenemos que pasar por este proceso de control de calidad. Entonces, este proceso de control de calidad me sirve para asegurar que el modelo sea de calidad. En un proyecto BIM se requieren de dos tipos de revisiones. Y eso está relacionado a dos usos principales del BIM, que está indicado en la guía técnica del modelo BIM. Uno de los usos es la revisión de los modelos. En este caso está relacionado, en primer lugar, a la revisión del control de calidad del proyecto, o sea, el diseño. Y por otro lado, la revisión de control de calidad del modelo. O sea, cuando el modelo está integrado con todas sus especialidades, también tengo que revisar. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber dos tipos de revisiones. Una, que esté bien elaborado el diseño, y para eso utilizo el modelo. ¿Ok? Ahí es donde los especialistas, el arquitecto, el ingeniero estructural, sanitario, eléctrico, etcétera, ellos van a utilizar el modelo para revisar sus diseños. ¿Eso qué quiere decir? Que los especialistas, los formuladores, obligatoriamente tienen que manejar BIM para la revisión de sus diseños, independientemente de que el modelo esté bien hecho. Una cosa es el diseño y otra cosa es el modelo. El especialista no te va a revisar si el modelo está con su categoría correcta, no te va a revisar la coordenada, ni el log. Él se va a concentrar en su diseño. ¿Y a qué se refiere? Por ejemplo, una institución educativa que cumpla con el diseño de la norma educativa de colegios, las áreas mínimas, las alturas y todo lo demás. Pero eso es un tema de diseño. Entonces, lo que va a hacer el especialista es revisar el modelo, pero para ver si cumple con los requisitos del diseño. No se va a fijar si el muro está bien hecho, no se va a fijar si el suelo está correctamente modelado. Eso no. Por eso es que hay dos tipos de revisiones. Lo que los especialistas hacen por un lado y lo que el coordinador BIM hace por el otro lado, que es la integridad del modelo. Ahora, ¿una persona puede realizar ambas revisiones? No siempre. A veces el arquitecto puede ser el coordinador BIM. Él puede revisar su diseño de arquitectura y al mismo tiempo que esté bien modelado. O sea, sí puede hacerlo, pero preferiblemente el coordinador BIM se encargaría de lo que es la integridad del modelo,
y los especialistas lo que es la calidad del diseño. Por eso hay que diferenciar estas dos cosas. Y es por eso que los ingenieros y arquitectos que intervienen como especialistas deben manejar una herramienta BIM. La herramienta BIM más manejable, que no requiere que se invierta en licencia, es la de entorno de datos comunes, la que vimos la semana pasada con Trimble. Con el hecho de que sepan manejar Trimble, si es que se deciden por esa herramienta o por otra, entonces el especialista tiene que manejar por lo menos una herramienta de datos, de entorno de datos comunes. Yo diría que debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque en esa herramienta de entorno de datos va a poder revisar sus diseños. Ahí va a revisar el modelo, pero a nivel de diseño, ojo, aclarando, ya dejará el CAD de lado y va a utilizar el entorno para revisar que estén el modelo, estén los planos, etc. Eso es si es que no va a encargarse del diseño en el Revit, si es que eligen el Revit como herramienta de modelo. Por eso, mínimo debe manejar una herramienta de entorno de datos. Debería ser un requisito en las bases. ¿Ok? La revisión del control de calidad en el diseño. O sea, ¿para qué hacemos este tipo de revisiones? Recuerdo que en una ocasión, hace 2 años, una entidad X licitó para un expediente técnico con BIM, pero pedían maqueta. Y a mí me llamaba la atención. ¿Por qué maqueta? Si ya se va a utilizar BIM. Y en el BIM prácticamente se va a poder aplicar, vamos a poder ver el modelo en pantalla gigante, podemos aplicar la realidad aumentada. Entonces, maqueta me llamó muchísimo la atención, pero era un requisito de la entidad. Te pedían BIM, pero al mismo tiempo te pedía maqueta. Entonces, ¿para qué? Tenemos que eliminar estas costosas y oportunas maquetas. Ya no es necesario. ¿Ok? Ya no es necesario. Hay que eliminarlas. Por eso les digo, se ha dado el caso. Por eso yo lo coloco acá. Ya no tiene sentido solicitar maquetas. Dejemos ese proceso de lado. Cuando tenemos que diseñar, vamos a tener que elegir diferentes opciones de diseño. Alternativas que fácilmente pueden ser modeladas, cambiadas en tiempo real durante la revisión del diseño, retroalimentando esta información al cliente o a sus usuarios finales. Y eso muchas veces suele suceder, por ejemplo, una fachada, ¿no? En donde coordino con el cliente un cambio de color o un cambio de material o un cambio de panel, etc. De tal forma que el BIM me ayuda, me agiliza el proceso de tener diferentes opciones de diseño.
La herramienta Revit tiene la opción para modelar diferentes opciones de diseño. Entonces yo presento al cliente o a sus usuarios finales cuál de las opciones es más conveniente. Y en ese momento se hacen las mejoras, se hace el cambio, se retroalimenta y se toma la decisión. ¿Ok? De tal manera que agiliza este proceso. En este caso utilizando BIM. Haciendo que el proceso de revisión sea más corto y eficiente. Frente a los cambios, como les decía, cambio de material, cambio de color, hacerlo en ese momento, revisarlo y llegar a un acuerdo con el cliente, con sus usuarios finales. Por eso es que es más corto y más eficiente que hacerlo en CAD, lógicamente. Asimismo, revisar o evaluar la efectividad del diseño para cumplir con los criterios del programa de construcción, que muchas veces esos criterios de construcción te lo da las normativas relacionadas a las especialidades y también lo que pide en las bases de licitación. Los entregables, mejor dicho. ¿Qué debo entregar a nivel de anteproyecto de arquitectura? Tal y tal cosa, pues, ¿no? Entonces tengo mi programa y tengo que chequear que se cumpla. Por ejemplo, anteproyecto de arquitectura que tenga sus plantas acotadas, mínimo 2 cortes, 2 elevaciones, una isometría, etcétera. O sea, todo lo que contiene en las bases, lo que debo entregar, todo eso va a ser mi cuadro de criterios de lo que voy a entregar. Y tengo que revisar que se haga. Entonces voy chequeando, ok, ya tengo las plantas acotadas por piso, ya tengo los 2 cortes longitudinales, los 2 cortes transversales, las elevaciones, ya tengo tal información. Check. Vamos revisando. Asimismo, podemos mejorar el rendimiento de salud, seguridad y bienestar de sus proyectos con BIM. Por ejemplo, poder analizar las mejores ubicaciones en los recintos donde se requiera algo tan simple como una luz estroboscópica, que mayormente se utiliza para emergencias, sobre todo en personas con problemas de audición. De tal forma que navegando en el modelo, vamos chequeando dónde se puede ubicar mejor esta luz. Y esto me ayuda a mejorar el rendimiento del modelo pensando en el bienestar de sus usuarios. Entonces, me ayuda muchas veces en pensar en la seguridad, en la salud y en bienestar de las personas que van a utilizar los recintos. Por ejemplo, un gimnasio, ¿no? Entonces, navegamos y vamos viendo dónde colocamos esta luz estroboscópica. Algo así sencillo, pareciera sencillo, pero en realidad mejora muchas veces el estar navegando en el modelo, el estar revisando. Poder comunicar fácilmente el diseño a la contratista. En este caso, a quien se va a encargar de la obra.
a los usuarios finales o al cliente. Eso significa que durante el expediente técnico me va a ayudar a elegir o acercarnos más a los sistemas constructivos, a poder comunicarnos con los subcontratistas, con el contratista, hacer que ellos intervengan en esta etapa, porque generalmente en el proceso tradicional no intervienen ellos. En realidad, todavía estamos en ese proceso de licitaciones tradicionales del primero diseño y luego la obra. Pero lo óptimo es diseño y construcción. O sea, un contrato colaborativo. ¿Y eso qué significa? Que es mejor y más óptimo diseñar y construir. Que la contratista principal gane el expediente más la obra. ¿Por qué? Porque en la etapa de expediente va a poder involucrar al equipo de construcción y van a poder mejorar procesos de construcción en el diseño. En cambio, si solamente realizamos el expediente y luego la obra, los criterios que puedan tener en la etapa de expediente pueden ser distintos a la contratista que va a ejecutar la obra. Puede tener otros criterios de diseño constructivo y modifica el expediente. Entonces, eso está en proceso todavía. ¿Que se va a dar? Sí, porque ya está dentro del plan BIM estipulado que para el año 2025 vamos a tener estos contratos colaborativos que actualmente se vienen dando de manera excepcional en el Estado, como por ejemplo los proyectos de la reconstrucción con cambios. Eso es uno. Y los proyectos especiales de inversión pública, que es el PEIC. Tenemos dos programas excepcionales en donde se están trabajando bajo esta modalidad de contrato colaborativo, donde la contratista principal gana el expediente más la obra. Entonces tenemos el PEIC, Programa Especial de Inversión Pública, y la ARCC, Reconstrucción con Cambios. Bajo estos dos programas del Estado, en convenio con el gobierno británico, se viene elaborando este tipo de modalidad de contrato colaborativo. Pero después, bajo la modalidad de contratación pública, se sigue todavía realizando diseño más expediente, salvo la modalidad, en este caso, donde se gana el expediente más la obra. Entonces, sí hay ya expedientes en donde se requiere hacer junto con la obra, pero todavía aún nos falta aplicar la modalidad de contrato colaborativo. Entonces, eso ya es otro tema. Por eso es lo más ideal involucrar a la contratista en la etapa de diseño. Como les repito, ya se está dando en Perú de manera excepcional y en algunos casos en los expedientes técnicos también. ¿Ok?
Entonces, estos son algunos de los criterios a tomarse en cuenta del por qué es necesario la revisión de los diseños utilizando BIM. Ahora vamos a ver la revisión del control de calidad en el modelo, o sea, ya a nivel de modelo integrado. Tenemos dos formas de revisar un modelo de construcción virtual. La primera es la revisión gráfica, lo que son las vistas del modelo, y la segunda es la revisión de datos, lo que es la información que contenga ese modelo. Lo que llamamos nosotros el loading, porque antes era el log, el nivel de desarrollo, ya no es log, ya cambió desde julio en la guía técnica del modelo BIM como loading, modelo de información necesaria, ya no es log. Eso también es un proceso de cambio, porque nosotros todavía no nos acostumbramos al loading, seguimos en el log, pero ya tenemos que pensar en que es loading, modelo de información necesario. Y dentro del loading tenemos el nivel de información y el nivel de detalle. O mejor dicho, el nivel de detalle que viene a ser la revisión gráfica y el nivel de información que viene a ser la revisión de datos. La suma de los dos es el loading, lo que antes era el log, nivel de desarrollo. Ya no es nivel, ya no hay log. De acuerdo al estándar, en el sector público de Perú, hablo de Perú. Ojo, acá en Perú es loading. ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo un estándar. Pero en otros países donde todavía no se ha estandarizado el BIM, se sigue utilizando el log. ¿Ok? O sea, hay que diferenciar. Bien, ok, que en Perú estamos aplicando este concepto del log por el estándar peruano. Entonces, los elementos del modelo deben tener información correcta. Y todo eso va a depender de sus parámetros. Ustedes, durante la etapa del modelo, han tenido ya que aprender a incluir parámetros. Es lo que hemos hecho en este caso, la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando hemos introducido el parámetro nivel? Esos son los parámetros. O sea, ustedes tienen que manejar esto. Que lo que hay en el Revit no es suficiente. Cada expediente es distinto. Van a tener que incluir parámetros. Muchas veces esos parámetros están relacionados al tema de metrados. Por ejemplo, lo que más usualmente hacemos. Metrados y también a las coordinaciones. ¿No? Por ejemplo, para elaborar nuestras partidas. La descripción del elemento va a tener una partida y esto lo tengo que relacionarlo a un parámetro que voy a colocar, que mayormente se llama descripción. ¿Ok? Mayormente se llama descripción. Y ahí asociamos la partida. Porque si no, ¿cómo relaciono, por ejemplo, la categoría del suelo? En Revit está como suelo, pero necesito una descripción que me asocie al metrado. Entonces tengo que agregarle un parámetro de descripción y que se llame
suministro de piso porcelanato XX. Entonces, esos parámetros, este es un ejemplo nada más, ¿no? Esos parámetros se tienen que indicar en el BEC. Van a contener tales parámetros para una mejor descripción de los elementos y asociarlos a partidas. Entonces, todo eso es un tema de revisión del modelo, si es que realmente está asociado a ese parámetro. Ese es un ejemplo. ¿Ok? Otro ejemplo es relacionarlo al elemento, por ejemplo, el drywall. Muchas veces nosotros podemos crear diferentes tipos de muros, pero tenemos que asociarlo a que ese muro puede ser de albañilería, puede ser de concreto armado, puede ser de drywall. Entonces, podemos relacionarlo a un material específico de la familia. Estos solamente son ejemplos y todo eso hay que revisar. ¿Ok? Entonces, durante la revisión de los modelos, van a haber mucha información que no vamos a ver en planos, sino que vamos a tener que verlo navegando en las vistas, haciendo una revisión del modelo, una revisión gráfica. ¿Ok? Y para eso utilizamos el entorno. Esto, por ejemplo, es del Trimble, pero con licencia. El Trimble con licencia tiene la opción de poder descargar una aplicación llamado Visualizer, que conecta a un modelo renderista. Y puedo verlo renderizado el modelo BIM. ¿Ok? Y podemos navegar y revisar si efectivamente está bien colocados los elementos, ¿no? Entonces tenemos que navegar en el modelo. El especialista tiene que aprender a utilizar esta herramienta. No todo es plano. También tenemos que revisar la información que contenga ese modelo, por ejemplo, los metrados o las tablas generadas del modelo. Entonces, esa es la información que contiene. Tenemos que revisar que contenga los metrados.